En el polvo implacable del territorio de Arizona, algunas leyendas nacen del destello de un revólver, otras del brillo dorado del oro. Pero esta historia comenzó con un sonido distinto. El leve y tembloroso giro de una llave, abriendo una cerradura que jamás debió ser forzada. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Era la historia de Elowen Starfern, una mujer que ya no tenía nada que perder salvo el nombre de su padre, y de Tavren Holdgrave, un hombre al que la ley ya había condenado a la horca. Ella le ofreció una oportunidad fugaz de libertad, sin imaginar que, a cambio, su lealtad inquebrantable forjaría un nuevo destino para ambos y encendería un fuego de justicia en el corazón corrupto del pueblo llamado Clarity Creek. Así comenzó una tormenta de redención, porque el calor que envolvía Clarity Creek no solo caía del sol abrasador, sino que brotaba de la tierra reseca, una presencia constante que asfixiaba hasta la esperanza. Para Elowen, ese calor tenía sabor a derrota. Se pegaba en su garganta mientras barría los tablones polvorientos del viejo almacén Starfern's Mercantile, el negocio que su padre había levantado con su vida antes de que una fiebre repentina se lo arrebatara 6 meses atrás. A sus 24 años, con el cabello del color del trigo seco por el sol y unos ojos llenos de inteligencia serena, Elowen era una rareza en aquel pueblo rudo y áspero. Regresó del seminario de señoritas en Boston, solo para enterrar a su padre y heredar una montaña de deudas. Esa deuda tenía un nombre: Orren Dremur. Dremur era más que un ganadero. Era el rey no coronado del territorio. Su rancho, Obsidian Spire, se extendía por las mejores tierras de pasto y, lo más importante, controlaba las aguas del arroyo que daba vida al pueblo. Cada comerciante, cada ranchero, cada alma de Clarity Creek le debía algo a Orren Dremur, y él cobraba sus deudas con precisión cruel, exprimiendo la vida del pueblo hasta que solo quedaran sus negocios en pie. El siguiente en su lista era el almacén Starfern. La campanilla sobre la puerta sonó, y el corazón de Elowen se contrajo como siempre. Pero no era Dremur ni su capataz de sonrisa burlona, Cor Biremark. Era Callum Ridgewell, el joven ayudante del sheriff, con el mentón aún peleando por un poco de barba. «Señorita Starfern», dijo girando el sombrero entre las manos, «el sheriff Malen Greystag necesita que firme los suministros del prisionero». El prisionero había llegado hacía 3 días, encadenado y maltrecho. El juez del circuito no vendría en un mes, pero todos sabían el resultado. Tavren Holdgrave, acusado de robar 3 caballos de pura sangre de Dremur y de matar al peón que trató de detenerlo. En un pueblo dominado por Dremur, eso era delito de horca, sin juicio ni defensa. «Por supuesto, alguacil», respondió Elowen, ocultando su cansancio. Empacó una pequeña caja con galletas duras, cecina y una cantimplora con agua fresca. Era una ofrenda pobre para un condenado. Cuando llegó a la sofocante oficina del sheriff, Malen Greystag estaba sentado tras su escritorio, puliendo una estrella de plata con un trapo grasiento. Era un hombre grande, blando en el centro, con un rostro petrificado en un ceño perpetuo. Era uno de los hombres de Dremur, sin duda. «Déjela sobre la mesa, Elowen», gruñó sin mirarla. «Necesito su firma en el registro, sheriff», replicó ella con voz serena. Él suspiró, molesto, y firmó sin levantar la vista. Cuando ella se giró para irse, una voz grave surgió desde la celda del fondo. «Te están robando el agua». El sonido era áspero, como piedras rozándose, pero claro. La cabeza del sheriff se alzó bruscamente. «¡Cállate, Holdgrave!». Elowen se detuvo, la mano aún sobre la puerta. Miró hacia la celda. En la penumbra, distinguió la silueta de un hombre sentado en el catre. Era alto, incluso encorvado, con hombros anchos que tensaban su camisa rota. «¿Qué has dicho?», preguntó en voz baja. El prisionero movió las cadenas de sus muñecas, que tintinearon suavemente.
El barril del que llenaste esa cantimplora solo está medio lleno, pero te cobraron por uno entero. La sangre de Elowen se heló. Lo sabía. Lo había sospechado por semanas. Su cuenta del agua era exorbitante, y su propio pozo se estaba secando porque Dremur había desviado el arroyo aguas arriba. Pagaba una fortuna por un recurso que él mismo le robaba. El sheriff se puso de pie, el rostro rojo de furia. «Fuera de aquí, Starfern. Ese hombre delira». Elowen miró al sheriff, luego a la celda oscura. No podía ver bien el rostro del prisionero, pero sentía el peso de su mirada. No estaba delirando. Estaba observando. Decía la verdad. Una verdad que todo el pueblo conocía, pero temía pronunciar. Esa noche, Elowen no pudo dormir. Las palabras del prisionero resonaban en su mente. No era solo por el agua, era por todo. Los accidentes que sufrían los rancheros que se negaban a venderle a Dremur, los incendios misteriosos, la ley que siempre miraba hacia otro lado. Su padre había luchado contra ello. Intentó formar una unión de pequeños terratenientes para apelar al gobierno territorial. Le había dicho una vez: «La verdad es la única moneda que vale, hija mía». Y luego, la fiebre se lo llevó. Demasiado pronto. Un pensamiento aterrador se deslizó en la mente de Elowen Starfern. Tabren Holdgrave había sido acusado de un crimen contra Orren Dremur. Era observador, valiente, y no temía hablar. ¿Qué más sabía aquel hombre? Al día siguiente, un aviso apareció clavado en la puerta de su tienda. Era la notificación final de embargo, firmada por el propio Dremur y cofirmada por el banquero del pueblo, Talen Briarrich. Le daban una semana para pagar la deuda completa de su difunto padre, una suma imposible. Si no lo hacía, la tienda y las tierras pasarían a manos de Dremur. La desesperación tenía sabor a ceniza. Elowen miró el papel con los ojos vacíos. Luego su mirada se deslizó por la calle polvorienta hasta la oficina del sheriff. La ley no la ayudaría. El banco tampoco. El pueblo vivía bajo el miedo. En Clarity Creek, la justicia era solo un espejismo. Si quería justicia, tendría que crearla por sí misma. Y estaba encerrada en una celda, esperando una soga. Esa noche, mientras una luna delgada se alzaba sobre los riscos, Elowen guardó en el bolsillo las viejas ganzúas de su padre y una pequeña pistola de nácar. Caminó hacia la débil luz amarillenta que escapaba de la linterna del calabozo. El aire dentro de la oficina del sheriff olía a humo rancio y a whisky barato. Malen Greystag no estaba, seguramente disfrutando de la plata de Dremur en el salón. El ayudante Callum Ridgewell dormía recostado en una silla, con la cabeza colgando del pecho. Sobre el escritorio, una botella medio vacía hacía guardia. Había sido demasiado fácil pagarle a un muchacho un níquel para que le llevara al ayudante café mezclado con whisky una hora antes. El corazón de Elowen golpeaba su pecho como un pájaro atrapado. ¿Estaba enloqueciendo? Ella, la hija del tendero, la muchacha silenciosa que prefería las novelas de Dickens a cualquier aventura, estaba a punto de cometer un delito. Sus manos temblaban mientras tomaba del gancho el pesado llavero de hierro. Cada tintineo del metal sonaba como un disparo. Avanzó de puntillas, los zapatos suaves sin hacer ruido sobre la madera. En el fondo, la silueta de Tabren Holdgrave se recortaba en el catre. No se movía, estaba dormido, o poseía una calma imposible. «Señor Holdgrave», susurró ella, la voz seca. Él se incorporó en un solo movimiento, silencioso. La luz tenue que entraba por la ventana enrejada le iluminó el rostro. Era un rostro curtido por el desierto, con una cicatriz que cruzaba la ceja izquierda y unos ojos grises, claros, que parecían mirar dentro del alma. «Señorita Starfern», murmuró con voz grave, «viene a traer más agua ajena». «Vengo a hacerle una pregunta», respondió ella buscando la llave correcta. «Habló del agua. ¿Qué más sabe de Orren Dremur?» Una chispa, quizás de respeto o ironía,
cruzó su mirada. Más de lo que conviene a un hombre con mis grilletes. ¿Por qué lo pregunta? Porque me está quitando la tienda. Y la tierra. Hizo lo mismo con otros. Mi padre intentó detenerlo, y murió por ello. Tavren la observó con expresión impenetrable. Su padre era Iwan Thorncroft. Buen hombre, de los pocos que se mantenían en pie. Elowen sintió un nudo en la garganta al oír su nombre en labios del prisionero. Dicen que mató a uno de los hombres de Dremur. Dicen muchas cosas, contestó él sin apartar la vista. El hombre del que me acusan, Jedidiah Coulter, fue quien incendió el granero de los Olsen la primavera pasada. Se jactaba de ello. También era el principal ladrón de ganado de Dremur. Elowen contuvo la respiración. ¿Puede probarlo? La prueba, señorita, suele estar enterrada donde nadie se atreve a cavar. Dremur guarda un libro. 2, en realidad, uno para los impuestos y otro para la verdad. En ese segundo está todo: los sobornos, las tierras robadas, los accidentes fingidos. Es la llave para derribarlo. Por fin, la llave correcta encajó. ¿Dónde está ese libro?, preguntó. En una caja fuerte, detrás de un cuadro, en su estudio de The Rattling. ¿Y por qué me lo dice? ¿Qué espera de mí?, preguntó ella. El clic del cerrojo pareció retumbar en todo el pueblo. La puerta chirrió al abrirse. Lo que espero, susurró Elowen, con voz firme, es que sea usted quien lo recupere. Él la miró. Luego miró la puerta abierta, comprendiendo lentamente. No veía a una muchacha ingenua, sino a un ser acorralado, dispuesto a todo por sobrevivir. Usted me libera, dijo con calma, ¿y espera que arriesgue el cuello por usted en vez de huir al sur? Espero que valore su vida, replicó Elowen, alzando la pequeña pistola. Parecía un juguete en la penumbra, pero estaba cargada. Su caballo está atado detrás del establo. Hice lo que pude. Le preparé alforjas con comida y agua. También hay un mapa con los antiguos caminos de los buscadores, menos vigilados. Hizo una pausa, respirando hondo, mientras el miedo y la determinación se mezclaban en su pecho. Si huyes, los rastreadores de Orren Dremor te encontrarán, dijo Elowen con voz firme. Te matarán. Y habré perdido todo por nada. Pero si me ayudas, si consigues ese libro, no solo serás un hombre libre, serás el que limpió su propio nombre y destruyó a Dremor. Tendrás tu justicia, y yo tendré la mía. Por un largo instante, Tavren Holdgrave guardó silencio. Observó su rostro con atención, los ojos grises buscando algo en los de ella. Elowen sostuvo su mirada, sin pestañear, con la misma determinación obstinada que había heredado de su padre. Lentamente, Tavren se incorporó. Era más alto de lo que ella recordaba, una figura poderosa incluso vestido con harapos y cadenas. Avanzó hasta quedar frente a ella. Podría haberla quebrado con solo una mano, pero no lo hizo. Bajó la vista hacia los grilletes. «Empieza por estos», murmuró. Las manos de Elowen temblaron mientras buscaba la llave correcta. Cuando el hierro cayó al suelo, entre ambos se selló un pacto, no con un apretón de manos, sino con el silencio compartido de dos almas desesperadas que saltan al vacío, esperando encontrar tierra firme más abajo. «Me llamo Tavren», dijo, frotándose las muñecas marcadas. «Y usted, señorita Starfern, tiene más coraje del que imaginé». Pasó junto a ella con la agilidad de un cazador. Antes de desaparecer por la puerta trasera, se volvió. «Permanezca dentro 2 días. Finja sorpresa cuando descubran que me he ido. Y rece para que no la sospechen». Y así, se desvaneció en la oscuridad sofocante de Clarity Creek. Elowen quedó sola, en el calabozo vacío, donde el olor a polvo y whisky fue sustituido por el metal afilado de las consecuencias. El hallazgo de la celda vacía sumió al pueblo en el caos. Malen Greystag, con el rostro morado de furia y vergüenza, organizó una partida de búsqueda. Cor Vairemark, el capataz de Dremor,
lideró otra más brutal desde Obsidian Spire. Salieron al galope, seguros de atrapar al fugitivo antes del anochecer. Elowen fingió sorpresa con maestría. Escuchó los rumores con aparente inocencia, mientras por dentro el miedo la devoraba. Cada galope distante, cada grito, le hacía temer lo peor. ¿Había enviado a un hombre a su muerte? ¿Y firmado también la suya? Pasaron 2 días, luego 3. Las partidas regresaron cansadas y frustradas. El desierto, murmuraban, se había tragado a Tavren Holdgrave. Entonces, Orrendremur llegó al pueblo. Su presencia heló el aire. Se detuvo frente a la tienda de Elowen, la miró con unos ojos tan oscuros que parecían quemar, y luego desmontó para entrar en la oficina del sheriff. Ella sintió esa mirada como una marca ardiente de sospecha. En la 4ª noche, una piedrecilla golpeó su ventana. Elowen contuvo el aliento. Se asomó al callejón, y una silueta emergió de las sombras. Era él. Ya no era el prisionero harapiento. Llevaba pantalones de lona gastados, una camisa oscura, el sombrero bajo, y un cinturón con un revólver Colt al costado. Ya no era un fugitivo. Era una fuerza de la naturaleza. Elowen abrió la puerta trasera y lo dejó entrar. Tavren se movía con precisión felina, revisando la calle antes de cerrar. Llevaba una alforja al hombro. «Están vigilando los caminos y los pozos», dijo en voz baja. «Novatos. Piensan como vaqueros. Me oculté en los cañones». Dejó la alforja sobre la mesa de la cocina. «La comida que empacaste me salvó la vida. Gracias. Creí que te habían atrapado», susurró ella. «Estuvieron cerca», admitió él, masticando un trozo de carne seca. «Corviremark es buen rastreador, pero su orgullo lo ciega. Sigue las huellas más obvias», habló mientras sacudía el polvo del sombrero. «Me encontré con un viejo amigo entre las rocas, Bram Galestride. Le debía un favor a mi padre. Me mostró los senderos altos, los que usan los Apache». Elowen escuchó con atención. Tenía aliados, y un pasado más profundo del que imaginaba. «¿Y el libro, Tavren?», preguntó. «¿Es imposible?». «Nada es imposible», respondió él con media sonrisa. «Solo hay distintos grados de dificultad. Entrar en Obsidian Spire es fácil. Salir, no tanto. El lugar es una fortaleza», añadió. «Pero toda fortaleza tiene una puerta trasera. Bram está observando sus patrullas. El problema es la caja fuerte». Dremor la trajo de St. Louis. Un modelo nuevo, doble cerrojo. No se abre escuchando. Necesita un profesional. El corazón de Elowen se hundió. Parecía que su pequeña rebelión había llegado a su fin. «Fracasamos antes de empezar», murmuró Elowen Starfern, pero una chispa de recuerdo se encendió en su memoria. «Mi padre, antes de abrir la tienda, trabajó un tiempo en un banco allá en el este. Solía contarme historias. Decía que la mayoría de las cajas fuertes no fallan por la cerradura, sino por cómo están construidas». Sus palabras se apagaron, pero una idea salvaje floreció en su mente. Los ojos de Tavren Holdgrave se clavaron en ella. «¿Qué te enseñó, Elowen?». «Me enseñó cómo están diseñadas, los planos. Tenía contactos con mecánicos, incluso tenía herramientas, no para forzar cajas, sino para repararlas, para desmontarlas». Tavren guardó silencio un largo momento. «¿Me estás diciendo que crees poder abrir una de las cajas más seguras al oeste del Mississippi? Te estoy diciendo que quizás conozca un camino. No por las bisagras, ni por los pernos. Eso haría demasiado ruido». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Tavren. Era la primera vez que lo veía sonreír, y su expresión dura se transformó por completo. «El ruido puede manejarse», dijo, «con una buena distracción». Desenrolló el mapa que ella le había dado. Ahora tenía marcas nuevas, líneas y símbolos añadidos con precisión. Orrendremor está moviendo un gran rebaño al ferrocarril en Prescott al final de la semana. La mayoría de sus hombres estarán en esa jornada de ganado.
Eso dejará el rancho casi vacío. Solo Cor Viremark y algunos guardias, y Dremur, claro. Nunca se aleja de su dinero, añadió, señalando un paso angosto del mapa. La mandíbula del diablo. Si se iniciara un incendio en el pastizal norte, parecería un accidente rayo seco. Eso distraería a Viremark y a sus hombres, añadió Elowen, su mente ya girando. Y nos dejaría el camino libre hacia el estudio, y la caja fuerte. Nos, corrigió Tavren con suavidad. Elowen lo miró fijamente. ¿Nos? ¿Acaso planeas que vaya contigo? Tú conoces la caja. Yo puedo colarme, lidiar con los guardias. Pero no puedo abrir ese monstruo. Este plan siempre fue tuyo. Yo solo soy la pistola. Tú eres el ingenio. O lo hacemos juntos, o no se hace. Su lealtad era palpable, como una armadura inesperada. Tavren no solo cumplía un acuerdo, la trataba como igual, como compañera en una guerra que ella misma había comenzado. Él ponía su vida en sus manos y su libertad en el conocimiento de ella. El miedo seguía allí, como un nudo helado en su estómago. Pero por primera vez venía acompañado por otra cosa, una determinación salvaje y desafiante. Su padre le había dicho que la verdad era la única moneda que valía. Ahora, ella y un hombre condenado estaban por cometer un robo a plena luz de luna para comprar un poco de esa verdad. «¿Está bien, Tavren Holgrave?», dijo, firme. «Háblame de esa puerta trasera. El rancho Obsidian Spire era menos una casa y más un monumento al ego de Silas Blackwood. La casa principal, una construcción de 2 pisos de piedra oscura, se alzaba como un depredador sobre el valle, sus ventanas como ojos oscuros que lo observaban todo. Llegar allí fue una prueba de nervios. Tavren se movía por el paisaje bañado por la luna con la agilidad de un fantasma, producto de años en territorios salvajes. Elowen lo seguía, cargando la bolsa de cuero con las extrañas herramientas de su padre, sus sentidos de chica de ciudad, sobrecargados por cada susurro del matorral o aullido lejano. En una elevación rocosa, los esperaba Bram Gallestride, un hombre flaco con mirada aguda. Le entregó un rifle a Tavren. «La patrulla pasa en 10 minutos», dijo con voz rasposa. «Va hacia el oeste y luego regresa. Les deja una ventana. El fuego está listo. Solo necesita una chispa», le dirigió a Elowen una mirada curiosa pero respetuosa. «Su padre era un buen hombre, señorita. Me alegra ver que alguien termina lo que él empezó». La distracción funcionó incluso mejor de lo previsto. Un resplandor naranja iluminó el horizonte, seguido por gritos lejanos. Tal como imaginaron, Cor Viremark y media docena de hombres montaron y cabalgaron hacia el incendio, dejando la casa principal inquietantemente en silencio. «Ahora», dijo Tavren. Avanzaron como sombras, usando el cauce seco de un arroyo como cobertura hasta llegar al fondo de la casa. La puerta trasera era de hierro forjado y conducía a una bodega. Tavren la recordaba de su época como capataz del rancho. La cerradura era antigua, simple. Un minuto después, estaban dentro. El aire olía a tierra húmeda y papas. La casa era sofocante de tan lujosa. Cortinas de terciopelo, muebles de caoba, cabezas de animales disecadas colgando de las paredes. Era la morada de un conquistador, no de un constructor. Tavren los condujo por un pasadizo de servicio, su memoria impecable. Finalmente llegaron a la gran puerta de roble del estudio de Dremur. Dentro, el despacho estaba dominado por un escritorio enorme. Tal como él había dicho, un cuadro dramático de una arriada de ganado colgaba sobre la caja fuerte. Tavren retiró el cuadro con cuidado. Allí estaba, la imponente caja Champion, negra y siniestra. «Quédate junto a la puerta», le susurró a Elowen. «Si oyes algo, grita». Sacó su Colt. El clic metálico resonó con fuerza en el silencio de la casa y desapareció por el pasillo, listo para hacer guardia. Elowen Starfern abrió su bolsa.
Las herramientas le resultaban extrañas entre los dedos, llaves de tensión largas y delgadas, instrumentos como pequeños niveles, y un taladro pesado pero perfectamente equilibrado. Los esquemas de su padre, llenos de dibujos meticulosos, se encendieron en su memoria. Las debilidades no estaban en la puerta, sino en el marco que la sostenía. Examinó las bisagras. Eran externas, reforzadas con pernos de acero endurecido. No había forma de actuar ahí. Pasó al dial, sabiendo que era inútil, y luego a la manija. Siguiendo los diagramas que había memorizado, localizó lo que buscaba. Unos tornillos diminutos, casi invisibles, que sujetaban el mecanismo de cierre al panel interior. Si lograba perforarlos, todo el mecanismo, manija, dial y barras de seguridad se soltaría. Sería ruidoso, pero era su única oportunidad. Colocó la broca más dura en el taladro, engrasó la punta para silenciar el chirrido del metal y respiró profundo para calmarse. El primer giro de la manivela fue un chillido agudo que le taladró el alma. El metal crujía como si gritara. Apretó los dientes, esperando que todo el rancho cayera sobre ellos. Pero la distracción aguantaba. Solo se oían los crujidos del fuego en la chimenea y el latido frenético de su propio corazón. Un tornillo cedió. Luego otro. El sudor le empapaba la frente, le ardía en los ojos. Los brazos le temblaban por el esfuerzo. Estaba por atacar el tercero cuando una voz baja y urgente rompió el aire. «Alguien viene», susurró Tavren Holdgrave. El pánico la invadió. Se le resbaló el taladro de entre las manos sudadas. «Detrás del escritorio», ordenó Tavren, entrando como una sombra. Se pegó a la pared junto a la puerta, el arma alzada. La puerta del estudio se abrió. Elowen contuvo el aliento, mirando por debajo del escritorio. Unos zapatos relucientes cruzaron el umbral. Era Oren Dremor. No había ido hacia el fuego. Algo lo hizo sospechar. Observó la habitación con ojos de hielo. Caminó hacia la ventana. Miró las llamas a lo lejos. «Idiotas», murmuró. Al girarse, vio el cuadro de la arriada apoyado en la pared en lugar de colgado. Se quedó inmóvil. Una comprensión lenta y peligrosa cruzó su rostro. No gritó, no llamó a nadie. Simplemente metió la mano en su abrigo y sacó un revólver Remington de cañón largo. «No sé quién está aquí», dijo con una calma mortal. «Pero acaban de cometer un error muy grave». Y final. Amartilló el arma. El sonido fue la sentencia. Dio un paso hacia el escritorio. Elowen cerró los ojos, sintiendo el pequeño derringer de su padre como un adorno inútil en su bolsillo. Tavren sabía que no podía disparar. Eso atraerían a todos. Tenía que acabar con esto, rápido y en silencio. Cuando Dremor pasó frente a la puerta, Tavren se lanzó. No usó la pistola. Le descargó con precisión el pesado cañón del Colt en la nuca. Dremor gruñó, los ojos en blanco, y cayó como un saco. El Remington rebotó sobre la alfombra persa. Elowen salió de debajo del escritorio temblando. Tavren ya estaba junto a la caja. «Tenemos 5 minutos, con suerte», dijo con urgencia. «Termina». Impulsada por la adrenalina, Elowen atacó los últimos 2 tornillos con furia renovada. Se rompieron con un quejido metálico. Usando una pequeña palanca, desmontó todo el frente del mecanismo. La plancha cayó con un golpe seco, revelando las entrañas de la caja. Un momento después, giró la puerta y la abrió. Dentro había fajos de dinero, escrituras, y allí, en el centro, un grueso cuaderno de cuero. Lo tomó, y al hacerlo, notó una pequeña caja forrada de terciopelo en el fondo. Por impulso, también la guardó. «¡Vámonos!», jadeó Tavren, tirando de ella hacia la salida. Mientras cruzaban el pasillo, oyeron gritos desde el frente. Cor Viremark había vuelto. Habían descubierto a Dremor. La alarma ya estaba dada. Estaban atrapados en el corazón del enemigo, con la prueba de sus crímenes en las manos. La bodega no servirá, la esperarán ahí.
murmuró Tabren, su mente calculando. Miró el pasillo largo y oscuro. Arriba. Necesitamos otra salida. Un punto más alto. Tiró de Eowyn Starfern hacia la gran escalera justo cuando el eco de las botas pesadas llenaba el aire desde el frente de la casa. Subieron de dos en dos, el libro de contabilidad robado firmemente asegurado bajo su brazo. El segundo piso era un laberinto de habitaciones y balcones. Tabren Holdgrave eligió la que estaba al final del pasillo, una con una puerta robusta y un balcón que daba directamente a los establos. «Atranca la puerta», ordenó, mientras se acercaba al borde del balcón. Eowyn empujó un pesado armario de caoba contra la entrada, jadeando de cansancio. La madera crujió, pero resistió. Abajo, el rancho hervía de hombres armados, linternas oscilando como luciérnagas rabiosas en la oscuridad. Cor Viremark gritaba órdenes con su voz como látigo. «Están en el segundo piso. ¡Encuéntrenlos! Dremor los quiere vivos. Por ahora». Tabren miró hacia la noche. «Los establos son nuestra única salida. Si llegamos a los caballos». Miró los 6 metros que separaban el balcón del suelo. «Esto es una locura», dijo Eowyn, temblando. «Estamos atrapados». La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando lugar a un miedo helado. Pero Tabren la miró con calma inquebrantable. «Aún no. Tenemos la verdad aquí», dijo señalando el libro. «Eso es más de lo que teníamos ayer. Solo hay que sobrevivir para poder usarlo». Golpes brutales sacudieron la puerta. El pomo tembló con fuerza y un hombro se estrelló contra la madera. El armario vibró. «¡Está trabada! ¡Échenla abajo!». Tabren inspeccionó la habitación. Sus ojos se posaron en las gruesas cortinas de terciopelo. «La caja», dijo, señalando la pequeña que Eowyn había tomado del interior de la bóveda. «¿Qué hay ahí?». Con manos temblorosas, Eowyn abrió el broche. En su interior, sobre un cojín de satén, no había joyas, sino una jeringa ornamentada y 2 pequeños frascos con líquido transparente. Una etiqueta decía sulfato de morfina. La otra, increíblemente, llevaba el nombre Ewan Thorncroft. El mundo se volcó bajo sus pies. «¿Morfina? ¿Y el nombre de mi padre?», susurró. «Un medicamento potente», dijo Tabren con gravedad. «O un veneno si se dosifica mal». «La fiebre de mi padre». Eowyn sintió cómo el dolor se transformaba en rabia pura. No fue natural. Orren Dremor no solo había arruinado a su padre, lo había asesinado. Ya no se trataba de una tienda, era venganza. La puerta crujió. El armario comenzaba a ceder. «¡Las cortinas!», gritó Tabren, arrancando una del riel. «Ata un extremo al barandal, rápido». Mientras Eowyn ataba con dedos veloces, Tabren rompió una lámpara de aceite y empapó la otra cortina, la cama y los muebles. «¿Querían un incendio?», dijo con una media sonrisa sombría. «Pues lo tendrán». La puerta explotó, y 2 hombres de Dremor irrumpieron. Antes de que pudieran levantar sus rifles, Tabren disparó. El primer disparo tronó en la habitación cerrada. Uno cayó. El segundo dudó. Y fue su fin. Sin perder tiempo, Tabren agarró una vela encendida y la lanzó sobre la cama empapada en aceite. El fuego estalló con un rugido. «¡Vamos!», gritó, empujando a Eowyn hacia el balcón. Ella se colgó del improvisado cordón de terciopelo, la tela abrazándole las manos. Abajo, los gritos se intensificaron al ver las llamas devorando la casa. «¿Está en el balcón oeste?», gritó alguien. Eowyn descendía con el corazón en la boca. Tabren, justo detrás, lanzó el libro dentro del bolso de ella antes de trepar. En ese momento, Cor Viremark apareció en la puerta destrozada. Su rostro era pura furia, iluminado por el fuego. Apuntó con su revólver. Un disparo sonó, pero no fue suyo. Desde la oscuridad más allá de los establos, una bala silbó. Bram Gallestride, escondido entre las rocas,
Le disparó con su viejo fusil. Birmark gritó, cayendo al suelo, su pistola volando por los aires. Tavren y Elowen tocaron tierra con fuerza, sin perder un segundo. Corrieron hacia los establos mientras más hombres armados doblaban la esquina disparando sin control. Las balas mordían el polvo a su alrededor. Entraron en los establos envueltos en el olor de heno y miedo. Los caballos relinchaban, aterrados por el fuego y el caos. Tavren, con movimientos firmes, calmó a dos y cortó las riendas. ¡Súbete!, gritó. Elowen se montó como pudo. Tavren disparó 2 veces para ahuyentar a 3 rancheros que venían corriendo. Espoleó a su caballo y salieron disparados por las puertas, sumergiéndose en el desorden del patio. Galoparon entre hombres confundidos, mientras los disparos de Bram contenían a los más peligrosos. Cruzaron el portón principal y se internaron en el desierto. El resplandor del Obsidian Spire, ardiendo, se hacía cada vez más pequeño a sus espaldas. Cabalgaban sin parar, la furia de Dremor pisándoles los talones. Pero lo que llevaban con ellos era más poderoso que cualquier arma. Cabalgaron sin detenerse hasta que la luna colgaba baja en el cielo y alcanzaron un cañón oculto, el mismo que Bram Gallestride les había descrito. Elowen Starfern se deslizó de la silla como un cuerpo hecho de puro dolor. Tenía el vestido desgarrado, las manos en carne viva y estaba cubierta de hollín. Pero seguía viva. Apretaba contra su pecho la alforja con el libro de contabilidad y la prueba incuestionable del asesinato de su padre. Tavren Holdgrave vigilaba la entrada del cañón, su rifle descansando sobre el brazo doblado, su rostro endurecido por la luz plateada. Había salvado su vida más de una vez esa noche. Había enfrentado solo a todo el infierno de Orren Dremor por ella. La lealtad que había prometido entre rejas la había cumplido, con sangre y fuego. «Esto no ha terminado», murmuró él, la voz baja como el viento. «Dremor sigue vivo. No se detendrá hasta recuperar ese libro y nuestras cabezas». «Entonces no huimos», dijo Elowen, su voz firme, desconocida incluso para ella. Se puso de pie a su lado, mirando hacia donde sabía que estaba ese rancho que tanto odiaba. «Lo terminamos. Llevamos este libro a Prescott. Se lo mostraremos al mariscal territorial. Usaremos la verdad de Dremor para colgarlo con su propia soga». Ya no luchaban por sobrevivir. Ahora luchaban por justicia. Y a su lado, el único hombre lo bastante valiente para acompañarla hasta el final. El camino hacia Prescott fue una prueba de resistencia de 2 días, a través de territorio hostil. Viajaban de noche, ocultándose en cañadas durante el día, siempre atentos a cualquier rastro de persecución. La habilidad de Tavren era lo único que los mantenía con vida. Sabía dónde encontrar agua, cómo leer el polvo y las piedras para detectar si alguien los seguía. Durante las horas calurosas en que se escondían, Elowen revisaba el libro. Lo que leía era peor de lo que había imaginado. Registros meticulosos de más de una década de crímenes, recuentos falsos de ganado para cobrar seguros, sobornos a funcionarios de tierras, y anotaciones breves, codificadas, pero claras, de cada ganadero que había muerto o perdido su rancho accidentalmente. La última entrada estaba fechada hacía 6 meses. Decía: E. Thorncroft, pago final a Dr. R. Munro, problema resuelto. Varek Dusthaul, el amable médico del pueblo, el hombre que firmó el certificado de defunción de su padre, hablando de una fiebre mortal. El mismo que le acarició la mano y le dijo que había sido una bendición que muriera sin dolor. Lo había envenenado. Por orden de Dremor. La traición la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Todo el pueblo está podrido», susurró Elowen, pasando el dedo por la entrada con la mano temblorosa. «El poder no corrompe a un solo hombre», dijo Tavren, mientras limpiaba su rifle. «Envenena el pozo para todos». Llegaron a Prescott bajo la cobertura de un cielo nublado. Comparado con Clarity Creek, parecía otro mundo. Soldados, mineros, políticos, ruido, movimiento,
Oportunidad. Alquilaron una habitación modesta en una pensión del borde del pueblo. Pagaron en efectivo, usando nombres falsos. Al amanecer siguiente, Elowen se vistió con lo menos desgarrado que tenía, mientras Tavren observaba desde la ventana. El plan era simple: llevar el libro directamente a la oficina del mariscal David Coldrest, un hombre conocido por ser incorruptible. Pero justo cuando se preparaban para salir, un niño llamó a la puerta y les entregó una nota. Iba dirigida a los fugitivos de Clarity Creek. El corazón de Elowen se detuvo al leer la caligrafía limpia y elegante. Tengo lo que ustedes quieren. Ustedes tienen lo que yo quiero. Se puede acordar un intercambio. Presentarse en el salón del Hotel Grand, al mediodía. Solos. Si vienen armados, retiro mi oferta. Si vienen con la ley, la mujer pagará el precio. Su amigo, el buen doctor, es mi garantía. S.B. Es una trampa, dijo Tavren de inmediato. Está aquí. ¿Cómo supo que estábamos en Prescott? Alguien en Clarity Creek nos vio partir y envió un telegrama, razonó Elowen con la mente a mil. Dice que tiene lo que queremos. Entonces lo entendió. Tiene a Varek Dashaul. Nos está ofreciendo al único testigo vivo del asesinato de mi padre. Nos está ofreciendo una bala en la espalda, replicó Tavren, sombrío. Tendrá hombres por todo el hotel. Entramos. Él toma el libro, y nosotros no salimos. Pero si vamos con el mariscal, matará al doctor, y con él la única confesión. Solo quedará mi palabra, y la de un hombre buscado, contra un ganadero millonario. Elowen caminaba por la habitación como un torbellino. Es astuto. Nos ha acorralado. Entonces, dijo Tavren, su mirada aguda, cambiamos el corral. Fue al escritorio, sacó papel y pluma. Vas a esa reunión. ¿Yo qué? Preguntó ella. Tú vas, pero no le darás el libro real. Empezó a escribir con letra firme, imitando la caligrafía contable. Pasaste 2 días estudiando ese libro. Conoces las fechas, los nombres, las entradas. Vamos a darle a Dremor una copia. El plan era una locura valiente. Elowen Starfern pasó las siguientes 2 horas copiando frenéticamente las páginas más incriminatorias del libro de contabilidad en otro idéntico que Tavren Holdgrave había comprado en una tienda cercana. Ella se presentaría ante Oren Dremor, fingiendo aceptar el intercambio, el supuesto libro verdadero por Varek Dashaul. Mientras tanto, Tavren llevaría el original, junto con una declaración jurada firmada por Elowen, a la oficina del mariscal Draven Coldrest, calculando el tiempo para que la ley irrumpiera justo después del intercambio. Así, recuperarían al testigo, el mariscal obtendría las pruebas y Dremor quedaría con una copia inútil en las manos. Todo pendía de un hilo. Si el ganadero examinaba el libro con atención, o si la sincronía fallaba por 1 minuto, Elowen quedaría sola. Y perdida. No puedo pedirte que hagas eso, dijo ella, alzando la mirada hacia Tavren. El riesgo es todo tuyo. Tú serás quien entre en la oficina del mariscal. Un hombre buscado entregando pruebas. Podrían arrestarte. Tavren dejó de escribir y la miró con seriedad. No había arrogancia en sus ojos, solo convicción. Cuando abriste aquella celda, Elowen, me devolviste la vida. Me diste algo que la ley me había quitado. Confianza. No te debo nada, salvo la misma fe que tú pusiste en mí. Lo que le debemos, se lo debemos a hombres como Dremor. Y eso, lo pienso saldar. Luego volvió al papel. Ahora, recuérdame otra vez lo del pago de tierras a Halric Thornby. Al mediodía, Elowen entró en el majestuoso vestíbulo del Hotel Grand. Llevaba el libro falso apretado contra el pecho, el rostro pálido pero decidido. Un hombre con traje mal ajustado y una pistola mal disimulada bajo el saco. La condujo escaleras arriba hasta un salón privado. Oren Dremor la esperaba junto a la ventana, el vendaje aún visible en la cabeza, pero su porte seguía siendo arrogante. A su lado,
Cor Viremark vigilaba la puerta con el brazo en cabestrillo y los ojos ardiendo de odio. En una esquina, atado a una silla, amordazado y temblando, estaba Varek Dusthowl. «Señorita Starfern», dijo Dremur con una sonrisa tan fría como el acero. «Puntual. Aprecio eso en una socia. ¿Trajo mi propiedad?» Elowen colocó el libro sobre la mesa de caoba. «¿Trajo usted a mi testigo?» Dremur rió bajo. «Directa. Me gusta. Lástima que su padre no tuviera su sentido de los negocios. Déjeme verlo». Tomó el libro y hojeó algunas páginas. Elowen contuvo la respiración. Cada segundo era una eternidad. Por fortuna, en su arrogancia, Dremur no sospechó nada. «Parece estar en orden», dijo cerrando el tomo con un golpe seco. Asintió a su capataz. «Suéltenlo. Es todo suyo». Cor cortó las cuerdas y el médico cayó de rodillas frente a Elowen, sollozando. Dremur levantó el falso libro con una mueca de desdén. «Esto ha sido un negocio desagradable, señorita Starfern, pero los tratos son tratos. Usted y su pistolero desaparecerán, y yo olvidaré que existen. Si vuelvo a oír su nombre en este territorio, la cazaré hasta los confines del desierto. ¿Entendido?» Elowen asintió. Justo cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. En el umbral estaba Tavren Holdgrave, acompañado del mariscal Draven Coldrest y 3 agentes armados. «Orren Dremor», tronó la voz del mariscal. «Queda arrestado por fraude, conspiración y asesinato del señor Iwan Thorncroft». El rostro del ganadero se deformó de rabia. Miró el libro en su mano, comprendiendo al fin la farsa, y luego a Elowen. Sus ojos prometieron una muerte lenta. Intentó sacar su arma, pero nunca llegó a hacerlo. El disparo de Tavren fue un relámpago. El estruendo llenó el salón. Dremor cayó hacia atrás, una mancha oscura extendiéndose en su camisa blanca, y expiró antes de tocar la alfombra. Cor Viremark, viendo caer a su patrón, lanzó un rugido y se abalanzó, no contra los agentes, sino contra Elowen, desenvainando un cuchillo del interior de su bota. «Si voy a morir, te llevo conmigo», bufó. Tavren ya había enfundado, pero se movió como un rayo. Se interpuso entre ambos. El filo destinado a Elowen se hundió en su costado. Elowen gritó. Tavren, sin embargo, no cayó. Apretó los dientes. Atrapó a Cor con ambos brazos y lo estampó contra la pared con tal fuerza que lo dejó inconsciente. Luego sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, la sangre tiñendo su camisa. Sus ojos buscaron los de ella, y una leve sonrisa se dibujó antes de que los párpados se cerraran. Lo que siguió fue una tormenta de procesos legales. Varek Dusthowl, temblando y destrozado, confesó todo, confirmando cada dato del libro verdadero. Las pruebas eran irrefutables. El imperio criminal de Orren Dremor, levantado sobre el miedo y la muerte, se vino abajo. El gobierno territorial confiscó sus bienes y ordenó la demolición de la presa que había estrangulado Clarity Creek. Las noticias corrieron como fuego por el desierto, y una ola de alivio barrió la región. Pero Elowen no vio nada de eso. Durante 3 días, no se apartó del lecho de Tavren en la enfermería de Prescott. El médico dijo que la herida estaba cerca del corazón. La primera noche fue la más terrible. Una fiebre lo consumía, y entre delirios murmuraba cosas que ella apenas comprendía. Sobre una familia perdida, un pasado que intentaba enterrar, y un código de honor que su padre le había enseñado a sangre y hierro. ChatGPT Janoi. Ella lo escuchaba en silencio, y por fin comprendió el peso inmenso, callado, que él llevaba por dentro. La lealtad de Tavren Holdgrave no era solo una deuda con ella, era su esencia, lo único puro que aún conservaba. Elowen Starfern le refrescaba la frente con paños húmedos, le sostenía la mano cuando se agitaba por la fiebre, y con cada fibra de su ser, lo obligaba a aferrarse a la vida. Al amanecer del 4.º día, la fiebre cedió, abrió los ojos,
y lo primero que vio fue su rostro, agotado por la vigilia, marcado por la preocupación. «Eowyn», susurró con voz áspera. Ella soltó una risa entre lágrimas. «Eres un idiota», murmuró, la emoción quebrándole la voz. «Un idiota noble y terco». Él sonrió apenas. «Supongo que te lo debía». Ese mismo día, Draven Coldress pasó a verlos. Con voz firme, le informó a Tabren que, tras haber desenmascarado el imperio criminal de Orrendremor y salvarle la vida a Eowyn, todos los cargos en su contra quedaban oficialmente anulados. La recompensa por su cabeza había desaparecido. Era, por fin, un hombre libre. «Lo que ustedes dos hicieron», dijo el mariscal, su rostro serio suavizado por el respeto. «No fue solo valentía, fue confianza, y eso es escaso en estos tiempos». A medida que Tabren sanaba, una paz nueva se instalaba entre ellos. La desesperación que los había unido ahora se había transformado en algo más tranquilo, más profundo. Una conexión forjada en fuego y sangre, en sacrificio compartido. Charlaban durante horas, sobre los libros que ella amaba, sobre los sueños de su padre para la tienda, sobre la vida de Tabren como vaquero antes de que Dremur lo traicionara, sobre los futuros que ambos pensaban que ya habían perdido. Un mes después, regresaron juntos a Clarity Creek. El pueblo ya no era el mismo. La sombra de Obsidian Spire se había desvanecido. La gente caminaba erguida, con esperanza. Cuando vieron a Eowyn y Tabren cabalgando por la calle principal, estallaron vítores. Elias Thorne y otros rancheros víctimas de Dremor se acercaron a dar la mano, a agradecerles. La vieja tienda de los Starfern, que antes lucía un cartel de embargo, ahora estaba abierta, llena de vida. Eowyn se paró tras el mostrador, ese rincón por el que tanto había luchado. Ya no era solo un local, era su símbolo, su hogar. Tabren, con la herida ahora convertida en un eco sordo, se quedó de pie en la entrada, mirándola. Era un hombre sin destino fijo, un errante. Podía alejarse, perderse en el horizonte como había hecho siempre, y nadie se lo reprocharía. Entonces, dijo ella con voz más suave de lo esperado, ¿a dónde irás ahora? Él se acercó al mostrador, tomando un pequeño pájaro de madera que el padre de Eowyn había tallado hacía años. Lo sostuvo en sus manos como si contuviera algo sagrado. «He pasado muchos años corriendo», respondió, «huyendo de mi pasado, corriendo hacia nada, y estoy cansado». Miró la tienda, los sacos de harina, los rollos de tela, la vida sencilla que prometía ese lugar. Dijiste que tu padre creía que la verdad era la única moneda que valía. Yo creo que la lealtad vale lo mismo, y creo que mi cuenta está aquí. No hablaba de una deuda, hablaba de un hogar. Eowyn Starfern, la hija del librero, había liberado a un vaquero prisionero por desesperación. Pero Tabren Holdgrave, hombre de honor inquebrantable, le devolvió algo mucho más grande. No solo salvó su vida o su tienda, le devolvió su valor. Le enseñó la fuerza que siempre había tenido dentro. Juntos, no solo derribaron a un tirano, encontraron aquello que jamás buscaron, un lugar al que pertenecer, y así, en el corazón sereno del viejo oeste. Su historia recién comenzaba. Esa es la historia de Eowyn Starfern y Tabren Holdgrave. Una prueba viva de que las leyendas más grandes del oeste no siempre nacen del revólver más rápido, sino del lazo más fuerte, la lealtad verdadera. Una historia sobre cómo el valor de una mujer y la promesa inquebrantable de un hombre fueron capaces de derribar un imperio y devolverle el alma a un pueblo olvidado. Nos recuerda que incluso en las tierras más duras, el carácter es la riqueza más valiosa, y que la lealtad auténtica puede cambiar una vida para siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino.
Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.